Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Alguna vez prometiste solemnemente abandonar un mal hábito para caer de nuevo en el mismo hábito al poco tiempo? Los sentimientos de culpa pueden llevarte a prometer no actuar de la misma manera una y otra vez. Vos decidís hacer lo correcto, pero al día siguiente el ciclo se repite una y otra vez para ceder a las tentaciones. Y la derrota te deja preguntándote, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no puedo vencer esto? La desesperación por el fracaso repetitivo te produce resignación y confusión. Y continúas preguntándote, ¿por qué no puedo cambiar? Yo sé que todos hemos querido honrar a Dios, pero hemos vuelto a los viejos hábitos pecaminosos casi de inmediato. ¿Acaso no se supone que la vida cristiana es más liberadora y victoriosa que esto? Después de todo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. ¿Por qué entonces el pecado habitual se apodera de nosotros? ¿No se supone que Cristo cambia todo esto? Si somos realmente nueva criatura, ¿por qué seguimos actuando mal? Y surge otra pregunta, ¿cómo podemos quedar libres de las conductas pecaminosas? Lo primero que tenemos que examinar es cómo se produce el cambio en la vida cristiana. La salvación es una obra instantánea de Dios que sucede en el momento en que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pero a partir de ese momento, cada uno de nosotros entra en un proceso continuo de transformación llamado santificación. Ese es el propósito que el Señor tiene. Moldearnos como el alfarero moldea el barro. Dios quiere moldearnos y hacernos a la imagen de Cristo. Pero este proceso también requiere de nuestra cooperación. Y eso es precisamente lo que quiere decir Pablo cuando escribe en Filipenses 2:12, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Si descuidamos esta responsabilidad, nos encontraremos luchando con los mismos problemas una y otra vez. Pero si nos sometemos al Espíritu Santo, Él ejercerá su influencia en cada aspecto de nuestra vida. Los viejos hábitos pecaminosos se disiparán y serán reemplazados por una nueva conducta agradable a Dios. Convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó es un proceso de adentro hacia afuera. Y ya que nuestros pensamientos gobiernan nuestras emociones, nuestras decisiones, acciones, actitudes y palabras, cualquier transformación duradera debe comenzar en nuestra mente. Si lo único que queremos es modificar nuestra conducta, nunca experimentaremos la victoria a largo plazo. Lo que necesitamos es una nueva manera de pensar. Y esto puede lograrse solamente por lo que la Biblia llama en Romanos 12:2 la renovación del entendimiento. No es una transformación repentina, sino que es un proceso que dura toda la vida. En el momento de la salvación, el Señor no borra todos nuestros patrones negativos y pecaminosos. Somos un reflejo de todo lo que hemos sido y habiendo sido formados durante toda nuestra vida antes de conocer al Señor. Desde el principio se nos enseñó a responder a las situaciones que se nos presentaban de cierta manera, con un patrón de respuesta particular. Y esto tiene que ver con cada aspecto de nuestra vida, con la cultura y el medio en el que hemos sido formados. ¿Qué es lo que desencadena los patrones negativos de pensamiento? El Señor
Nos ha dado sentidos físicos para que podamos interactuar unos con otros y con el mundo. La capacidad de ver, de oír, de tocar, de saborear y de oler, los sentidos, es un regalo maravilloso de Dios que afecta al desarrollo de nuestro pensamiento y de lo que pensamos. Sin embargo, debido a que continuamente estamos siendo influenciados por el mundo que está a nuestro alrededor, a veces no utilizamos esa capacidad de manera que honre a Dios. Y experimentamos la vista, sonidos, olores, sabores o sentimientos que nos dan un placer momentáneo. Y comenzamos a pensar, ¿qué más podría haber? Y así comienza la espiral descendente, donde nuestros sentidos desencadenan pensamientos que provocan patrones destructivos en nuestra conducta. Por eso Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por ello que debemos tener discernimiento en cuanto a lo que vemos y escuchamos. Es también la razón por la que el apóstol Pablo nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza que está viciada, y ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para vestirnos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Pero una segunda fuente de pensamientos pecaminosos es el enemigo de nuestras almas. ¿Alguna vez has estado pensando en algún plan o tarea solo para que una idea perversa llegue a tu mente? Y te preguntaste, ¿de dónde vino esto? Y no son ni más que menos los intentos de Satanás de proyectar sus ideas en tu mente para torcer la verdad, incitándote a desobedecer a Dios. Porque su propósito es destruir nuestro carácter y descarriarnos. Nuestra manera de responder determinará si cederemos a sus tentaciones o si nos mantendremos firmes contra Él. Pensaremos, como dice Pablo en Filipenses 4:8, en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, permitiendo que nuestras mentes sean transformadas por estas cosas, o morderemos el anzuelo y caeremos en las trampas del enemigo. No importa de qué manera nuestras mentes sean bombardeadas por las tentaciones. Debemos recordar que como creyentes no tenemos que ser esclavizados una vez más por el pecado. No somos víctimas, sino que somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Tenemos dentro de nosotros una potente influencia positiva que es más poderosa que el enemigo, el Espíritu Santo. Porque somos morada del Espíritu de Dios, tenemos el poder para apagar las flechas de fuego del enemigo. Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros también somos capaces de conocer la mente de Cristo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Dios nos llama, mis hermanos, mis hermanas, a ser vigilantes, estar atentos y cuidar nuestras mentes en todo momento. Si no lo hacemos, los valores y los propósitos mundanos se introducirán sutilmente e influenciarán nuestra manera de pensar. Cada vez que permitamos ser conformados al mundo, el enemigo consigue un punto de apoyo en nuestras mentes. Y cuanto más nos sometemos a esos pensamientos, más fuerte se vuelve su control sobre nuestra vida. Tenemos que elegir sabiamente qué pensamientos aceptaremos y cuáles rechazaremos.
No basta resistir las mentiras del enemigo, debemos también y de manera deliberada llenar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Jesús mismo usó esta táctica cuando Satanás lo tentó en el desierto, respondiendo a cada tentación, escrito está. Cuando tenemos un versículo listo en nuestros labios que refute una mentira de Satanás, tenemos la munición espiritual más poderosa en nuestras manos para que el enemigo huya de nuestras vidas. Tal vez te sientas como si estuvieras en una cuerda de un tiro y afloja entre Dios y el pecado, siendo tirado todo el tiempo en dos direcciones opuestas. Si es así, no te castigues cuando fracases. Más bien, confía. Confesá tus pecados y arrepentite lo más rápidamente posible. En ese momento recordá que estás involucrado en un largo proceso de santificación y que no tenés el poder con tus propias fuerzas de renovar tu propia mente. Esforzate más y más en hacer promesas a Dios, solo te desanimará porque tus propias fuerzas nunca te ayudarán a cambiar. La transformación verdadera es obra del Espíritu Santo y eso toma tiempo. Por tanto, sometete a la dirección de Dios. Presta atención a sus advertencias y obedece a su voz. Comenzá hoy. Como creyentes podemos esperar que este proceso de transformación continuará hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, tiene que haber un principio. Lo importante es que comencemos hoy mismo. Así como tu batalla se inició al ceder a la tentación, también tu camino a la victoria puede comenzar con un acto de sometimiento a Dios hoy mismo. El poder del Espíritu Santo está en vos. Y por ese poder que está en vos, comenzá a decirle no a los pensamientos que no tienen la cabida en la vida de un creyente. Y a decirle sí a los que sí tienen cabida mediante la meditación en las Sagradas Escrituras. Si llenás tu mente con la verdad de la palabra de Dios, tendrás discernimiento y podrás identificar más fácilmente los pensamientos y los sentimientos que desencadenan una respuesta pecaminosa en tu vida. Por eso decíamos antes que el Señor transforma nuestra vida, nuestra santificación, pero también necesita de nuestra colaboración. Para que, como dice Pablo, pensemos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, para que llenemos nuestra mente con cosas buenas. Y cuando llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, saldrá también de nosotros la palabra de Dios que hará retroceder al enemigo. Yo espero que lo puedas lograr. Estoy seguro que lo podrás lograr si pones tus ojos fijos en Jesucristo y permitís que el Espíritu Santo sea tu guía. Él nos ayudará. Él nos ayudará para poder vencer todo pensamiento negativo y para llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Esa palabra que es la espada del Espíritu, con la que podemos hacer retroceder al enemigo y vivir en victoria. La batalla no terminará hasta que no estemos en la presencia del Señor. Por eso, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. Espero que lo logres. Dios te bendiga. Dios te bendiga y el Espíritu Santo te anime a esforzarte para lograrlo. Nos vemos en otra oportunidad.